Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Es para mí motivo de gozo y contentamiento poder estar con ustedes nuevamente, deseando siempre que nos mantengamos unidos por medio de la fe, por medio del vínculo perfecto que es el amor de Cristo. Quiero hacer este mensaje haciendo un llamado especial a la iglesia a que todos estemos en actitud de búsqueda y de reflexión y de oración para que Dios pueda tener misericordia de todas las naciones y poder todos llegar a una normalidad que nos permita nuevamente estar en la casa de Dios. Los invito a orar, amados, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por las innumerables cosas que tú haces en nuestra vida. Gracias por todos mis hermanos, Señor, que hoy están enlazados, escuchando esta predicación. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque hemos sobrevivido, Señor, aún en este tiempo, conforme a tu gracia y tu misericordia, a toda esta pandemia, Señor. Gracias, Señor, porque nos sostienes. Gracias, Señor, porque nos guardas. Gracias, Señor, porque nuestra fe permanece indeble, Señor, siempre viva, Señor, creyendo que tú eres nuestro Dios y que fuera de ti no hay quien salve. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro Dios y en ti ponemos nuestra mirada, nuestra confianza. Tú eres la esperanza de todos los términos de la tierra, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor. Tú eres el único Dios verdadero y en ti, Señor Padre, ponemos nuestra mirada. Así como el siervo pone su mirada en la mano de su Señor, así hoy levantamos nuestra mirada, como diría tu siervo David. Alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor Padre, creemos que tú eres refugio en medio de la tormenta, en medio de la desesperanza. Señor Padre, tú traes la confianza, Señor, para apoyarnos en ti, para poder, Señor Padre, seguir adelante. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que puedan haber, Señor, tenemos plena confianza, Señor, de que tú eres nuestro Dios, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Tú eres el socorro nuestro, Señor Padre. Tuya es, Señor, nuestra alabanza. Y en ti, Señor Padre, hemos confiado, en ti hemos creído y tú eres ciertamente, Señor Padre, nuestro refugio, Señor. Padre, te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús, rogándote que tengas misericordia de nosotros y perdones todo pecado, perdones toda falta y quites de nosotros toda mancha, Señor Padre, porque ciertamente somos carne, somos débiles, mas tú eres Dios, mas tú eres santo, Señor. Quita, Señor, de nosotros el oprobio del pecado y cúbrenos con tu sangre maravillosa, con tu sangre preciosa, que ella, Señor, quite toda mancha de nuestras vidas. Te ruego ahora, Señor, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, Señor, haciéndonos entender tu palabra, abriendo nuestro corazón a esta palabra bendita, a este pan de vida, a este alimento sólido, a este maná fresco que por medio del Espíritu, Señor, solamente por Él lo podemos recibir. Padre, que nuestros oídos espirituales, que nuestros ojos espirituales, que nuestra alma, Padre, pueda recibir y que nuestra alma pueda languidecer y tener hambre, Señor, siempre de tu palabra. Señor Padre, yo bendigo a todos mis hermanos, a todas las familias, a las personas que están distantes, Señor, en otros países, en Europa, en Rusia,
en España, en Italia, en Estados Unidos, en México, en Canadá, Señor Padre. Yo las bendigo en el nombre de Jesús y te ruego, Señor Padre, en esta mañana una bendición especial, un toque especial para cada vida, para cada corazón, que todos estemos siendo renovados por medio de esta palabra, que todos estemos siendo edificados, que todos estemos siendo exhortados y que todos seamos consolados por esta palabra maravillosa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 8. San Marcos, capítulo 8. Vamos a leer en el verso 22. Este mensaje se llama Veía los árboles que caminaban. Y vamos a leer, y conforme desarrollemos el texto iremos entendiendo la razón del título del mensaje. Dice el verso 22, y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la Santísima Comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Amén. Amados, este texto es muy curioso, es un texto que requiere de un discernimiento en el espíritu para poderle sacar el contenido y la aplicación correspondiente a nuestras vidas, de tal forma que tenemos que analizar lo siguiente. Aquí habían unas personas que le rogaban al Señor Jesús para que Él tocase a este hombre. Y es que cuando la fe de otros ruega al Todopoderoso para que la gracia maravillosa toque a alguna persona, entonces se opera y desciende la gracia maravillosa de Dios. El poder de Dios está allí, amados. La Biblia dice: clama a mí. Cristo vino para traer luz a los hombres. Él dijo que era la luz, y los que anduvieran en Él dijo que no andarían en tinieblas. Cristo vino para traer la vista natural al hombre, pero también para que el hombre pueda ver no solamente los objetos a su alrededor, sino que sus ojos del alma puedan contemplar la verdad, a fin de que no andemos ciegos del conocimiento que Él nos da. Que no estemos ajenos de la vida de Dios con el entendimiento entenebrecido. Hay muchas personas, mis amados, que viven ajenos de la vida de Dios, que viven distantes del poder de Dios, que no han considerado a Dios dentro de su vida, dentro de sus planes, que no anhelan estar en la presencia de Él. Y esto, amados, es triste, porque cuando no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, cuando Cristo Jesús no habita en nosotros, entonces vivimos
en tinieblas, vivimos en oscuridad, porque solamente Él trae luz al pensamiento del hombre. Es solo por su gracia, es solo por su maravillosa obra que nosotros podemos ver, podemos entender, podemos discernir, podemos analizar las cosas en un contexto espiritual que permita que verdaderamente seamos referentes de que Dios ha traído luz a nuestro corazón y que si antes estábamos ciegos, pues ahora vemos. Dice aquí que ante la súplica de aquellos que le dijeron que lo tocase, el Señor hizo algo especial, amados. Podemos decir que es un privilegio si somos tocados por la gracia salvadora, por la gracia interventora en nuestras vidas, porque tiene que intervenir la gracia de Dios para que podamos ser salvos. Tiene que venir la gracia de Dios, la misericordia de Él, para que nosotros podamos ver. Y aquí, amados, se da un privilegio, algo maravilloso, algo que fue inesperado. Dice que lo tomó de la mano, dice en el verso 23, dice, tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea. Y esto es algo que podemos nosotros decir que el Señor no solamente nos tocó, no solamente la gracia de Dios nos tocó, sino que nos toma de la mano, nos guía por medio de su palabra, nos lleva de tal forma que nos conduce para que nosotros podamos contemplar su hermosura, para que podamos contemplar su santidad. Nos muestra el camino. Es más, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es un privilegio que tenemos sus hijos, de que ciertamente Él no solamente que nos ha tocado, sino que nos conduce de la mano, amados. A veces creemos que nosotros tenemos cierto mérito porque nos conducimos bien, porque aparentemente estamos en orden, pero déjeme decirle que cada instante que pasa, si usted está firme, es solamente por la gracia de Dios, es solamente por el poder de su gracia que lo está conduciendo, que lo está llevando de la mano, que no lo suelta, que Él lo lleva y que va enderezando nuestra vereda. Amados, la Biblia dice que el justo es como la luz de la aurora, que a medida que avanza el día, se va perfeccionando. Y esto no es de nosotros, amados, es que la luz de Dios viene a nuestra vida para alumbrar nuestro pensamiento, nuestro corazón, de tal forma que nosotros podemos ver realmente algo que es extraordinario, un cambio, amado, porque cuando conocemos a Cristo, o cuando Él llega a nuestra vida y nos saca de las tinieblas a la luz admirable, allí nosotros podemos ver, amados, allí podemos decir, como dijo algún día Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dice, hablaba lo que no entendía. Cosas maravillosas, amados, porque cuando el hombre experimenta a Cristo Jesús en su vida, entonces él puede darse cuenta que hablaba cosas que no eran correctas. Decíamos cosas que eran blasfemias. Hacíamos hasta burla de la palabra de Dios. Eso es el hombre, amado, el hombre blasfemando continuamente de la gracia maravillosa y de lo que es Dios mismo en nuestra vida, de tal manera que, como dice la Escritura, que Satanás
ciega el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Muchos hombres viven ciegos, su familia está siendo guiada a un camino que no es un camino de verdad, porque si quien tiene la responsabilidad de guiar está ciego, pues el Señor Jesús dijo: guía, ciegos guía de ciego, ¿acaso no caerán los dos en un hoyo? Y así, amados, muchas familias que no tienen al Señor viven en completa oscuridad, viven confiando en su propia prudencia, viven en una filosofía de acuerdo a su estilo de vida, a sus experiencias naturales, y todo lo ven de una manera que es solamente con ojos de hombre, ojos naturales. Y la Biblia nos dice, amados, que cuando no tenemos luz, entonces estamos en tinieblas. Y si no tenemos a Cristo, estamos en tinieblas. El Señor hizo algo importante, amados, que fue llevarlo de la mano. Qué merced tan maravillosa que nuestro Salvador nos tome de la mano. Dice que no solamente lo tocó como pidieron aquellos que lo tocara al Señor, sino que lo tomó de la mano y lo condujo fuera de la aldea. No lo encargó con ninguno de sus amigos, como muchos padres encargan a sus hijos. Él no nos encarga, Él mismo se encarga de nosotros, Él mismo nos conduce. Su presencia es una realidad en nosotros, como diría el profeta: vive Jehová en cuya presencia estoy, dijo él. El Señor está con nosotros, el Señor nos conduce, el Señor nos guía, su Santo Espíritu nos guía por sendas de justicia y va enderezando nuestras veredas. Esto es algo que es conmovedor, es tierno, la actitud de nuestro Salvador, llevándolo de la mano, amados. Lo guió. Es enternecedor si reflexionamos palabra por palabra del texto. En el verso 23 dice: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Sí, Cristo Jesús nos toma de la mano y nos saca de la oscuridad y nos lleva a un lugar, amados, en donde estamos fuera. Él quiere tener un tiempo con nosotros para que cuando usted recupere su vista espiritual, lo primero que vea sea a Él, porque Él está allí. Él está allí, amados, de tal forma que su gracia preciosa nos toca y nos toma de la mano. Qué mercedes, qué favor tan maravilloso, amados. Si esto éramos nosotros, éramos ciegos, estábamos totalmente en oscuridad, nuestros pensamientos eran contrarios, nuestros pensamientos eran contraproducentes, nuestra meditación realmente totalmente extraviada. Pero cuando viene la luz del Señor, entonces conocemos la verdad, conocemos las cosas claras. Nuestros ojos del alma pueden contemplar que hay un Creador, que hay un Dios soberano, que hay un Dios omnipotente en el cual nosotros podemos descansar. También podemos ver que hay muchos ciegos que por su condición no pueden conocer a un Salvador, que ellos serían incapaces de poder acercarse al Señor por su ceguera. Y hay una distinción. Por ejemplo, el ciego Bartimeo escuchó que venía el Señor y gritaba y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él se acercó, amados. Pero este ciego no.
Hay algunos que al escuchar que el Señor está allí, claman y se acercan ellos. En medio de la ceguera, Jesús se acercó a Bartimeo y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y le devolvió la vista, amados. Pero este ciego estaba en una condición espiritual que no le permitía acercarse a Dios de ninguna forma. Esto nos hace reflexionar que existen personas a veces dentro de nuestro hogar, allegados, personas que conocemos que no tienen el deseo de acercarse a Dios, que no tienen en su corazón la propuesta firme de querer ser iluminados, de querer conocer la verdad. Y aunque el panorama luce desesperanzador, que no hay esperanza para aquellos, sin embargo, déjeme decirle que un esposo, que una esposa, que un padre de familia o que una madre de familia puede hacer como hicieron estos hombres. Rogaron a Cristo que lo tocase. Y cuando usted ruega a Dios por alguien, entonces está haciendo lo que Dios se agrada que usted haga. La súplica de una madre, la súplica de una esposa, la súplica de un esposo, la súplica de un padre de familia, para que toque a alguien, a uno de sus hijos, o para que toque a un esposo extraviado o a una esposa extraviada, está, amados, que Cristo no solamente que tocará con su gracia, sino que tomará de la mano a aquella persona que no puede ver. Amados, pero quiero seguir adelante en el desarrollo del mensaje, porque a pesar de que la oración intercesora, amados, es lo más importante dentro del plano humano, de lo que Dios espera como contraparte nuestra, de aquellos que podemos ver la luz, de aquellos que sabemos que una persona está en tinieblas. Porque cuando usted conoce que una persona está en tinieblas, usted puede rogar para que la gracia de Dios traiga luz a ese corazón, para que la gracia de Dios no solamente traiga luz, sino que lo conduzca y lo tome de la mano. Pero, amados, aquí dice algo especial. Sucedió un milagro, sucedió algo maravilloso. Dice el verso 23: y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Amados, aquí suceden cosas que nos hacen muchas veces escandalizar para aquellos que se consideran pulcros, como cual fariseo. ¿Cómo podían ellos concebir tamaña manifestación de Cristo, que lo llevó fuera y fue algo muy particular, a solas? No fue público, lo llevó a solas, y allí a solas le escupió los ojos, amados. Para muchos esto es locura, pero déjeme decirle que así es el Evangelio. Locura para los que se pierden y poder de Dios para los que se salvan. Esto, amados, es lo impredecible de Dios. Dice en el texto de Lucas que Jesús sabía lo que iba a hacer cuando fue preguntado por Felipe, y qué haremos para alimentar esta gran multitud. Jesús sabía, amados, que Él iba a multiplicar los panes y los peces. Pero aquí vemos también, amados, que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Estaba haciendo algo muy especial, algo
que llama la atención, amados. Imagínense usted viendo a alguien escupirle en sus ojos. Pues esto hubiera sido motivo de crítica por los fariseos, que se lavaban las manos a cada rato, que eran pulcros en sus vestimentas, que oraban en las esquinas para ser visto. Como dijo el Señor Jesús, ciernen el mosquito, pero se tragan el camello. Aquellos que se manifiestan y exteriorizan una falsa humildad, pero su corazón está enaltecido, su corazón está lleno de orgullo y vanidad, y muchas veces hasta falta de perdón. Muchas personas pueden incluso leer la Biblia y no perdonar. Muchas personas pueden a lo mejor estar en los coros de la iglesia y sin embargo no agradar a Dios porque su actitud no es la correcta. Pero amados, aquí podemos decir que el ciego estaba frente a alguien que le preguntaba si veía algo. ¿Y por qué lo llevó a solas, amado? ¿Y por qué ocurrió esto, amados? Pues sencillo. Si el Señor me lleva afuera, es porque quiere estar afuera conmigo. Si el Señor quiere estar a solas conmigo, es porque quiere que yo lo vea a Él, que yo pueda ver que Él me ha llevado de su mano, que yo pueda sentir el toque especial de su gracia interventora, de su gracia salvadora. Si el Señor me pregunta si puedo ver, pues no me está preguntando si puedo ver los pájaros o las aves o los árboles. Me está preguntando más bien si lo puedo ver a Él. Yo creo que esa era la respuesta que tenía que haber dado este hombre, y ese es el anhelo de Dios, que usted pueda ver a Cristo para que por medio de Cristo pueda glorificar a Dios. El Padre se agrada cuando nosotros contemplamos a Cristo en la hermosura de su santidad, cuando verdaderamente nosotros estamos siempre con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Ese era el propósito por el cual Cristo le estaba devolviendo la vida. Que Él pueda ver al dador de la vida, que Él pueda ver al dador de la vista, que Él pueda ver al que nos sostiene, que Él pueda ver al que nos conduce, que podamos ver nuestro guía espiritual, que podamos aprender de Él, de su humildad y de su sencillez, que podamos verdaderamente contemplar la gracia preciosa que hay en Cristo Jesús para enseñarnos, para capacitarnos, para hacer que nuestros conceptos puedan cambiar, que nuestra vida pueda contemplar que tenemos un varón perfecto que nos toma de la mano y nos conduce y nos guía de manera maravillosa, amados, porque Él es el que puede verdaderamente hacer grandes cosas en nuestra vida. La posición de Cristo Jesús era allí frente a Él. Lo primero que tenía que ver era Cristo, amados. Pero miren lo que dice. Después de que le dijo si podía ver algo, Él mirando dijo: veo los hombres como árboles que andan. Y bueno, es que el hombre pone su mirada de inmediato en el mundo y no la pone en Cristo Jesús. ¿Quién estaba al frente del ciego? No eran los árboles, no eran los hombres, era Cristo. Pero Él veía a los hombres y los veía como árboles que andaban. Y aquí, amados, nos puede causar algo de risa, pero este hombre, como muchos, distorsionan la realidad. Muchos que aún
después de haber sido llevados de la mano de Cristo, han distorsionado la verdad del Evangelio, han distorsionado la palabra de Dios, han acomodado la palabra de acuerdo a sus caprichos, han hecho como ellos han querido, han procedido de acuerdo a su propia prudencia, han llevado las cosas según su manera de ser y no han podido ver lo que Cristo quería que vean. Si Él nos conduce de la mano, está ahí, está frente a nosotros, y lo primero que tenemos que ver cada amanecer, cada día, es a Cristo. Porque si contemplamos a los hombres, pues los vamos a ver como árboles que se mueven. O sea, la realidad natural del hombre está distorsionada. Entendemos mal las cosas, procedemos mal, operamos mal, pensamos mal, hacemos mal porque vemos mal, porque nuestra mente y nuestra vida está basada en nuestros sentidos naturales y no en los sentidos espirituales, no en la capacidad que el Señor nos da por medio del Espíritu de discernir las cosas espiritualmente. Al hombre natural todas las cosas le parecen locura, pero al espiritual, para él, todo lo discierne conforme al Espíritu. Entonces, las cosas que Dios tiene para nosotros son para que nuestros ojos del alma puedan contemplar la grandeza de Cristo, que Él está allí con nosotros y que si nosotros nos ceñimos a la palabra y si vivimos por medio de la palabra y si vivimos por fe basados en la palabra de Dios, entonces podemos ver lo que normalmente los ojos naturales no pueden ver. El profeta tuvo que orar por su siervo para que Dios le abra los ojos. Dice, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Había un ejército de a caballo rodeando la casa del profeta que venían a tomarlo prendido. Y el empleado se asustó al ver ese ejército de a caballo y tuvo el profeta que orar y decir, Señor, ábrele los ojos para que pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Esto nos hace entender que siempre Dios manda ángeles a guardarnos, que hay un ejército de Dios siempre protegiendo a sus hijos y que el ejército de Dios se cuenta en decenas de millares y veintenas de millares que están allí para traer a nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Los hijos de Dios han de permanecer siempre seguros, firmes, que cualquiera que fuere la circunstancia, amados, tenemos un Dios que no está basado en las circunstancias, sino en el poder de su gloriosa obra y el poder de su maravillosa mano que se extiende siempre para llevarnos fuera de la aldea, para que no veamos a los hombres que caminan como árboles, sino que veamos su gracia preciosa, que veamos y descansemos en el poder de su amor que está sobre nosotros. Nosotros dependemos del Señor, y si dependemos del Señor, debemos dejar llevarnos, amados. Dice que Él miró y veía hombres que andaban como árboles. Qué distorsión tan burda, confundir las cosas, amados. Y es que el hombre así las confunde. Así tergiversamos la palabra de Dios, así torcemos, y a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y esa es la razón, amados, por la que el mundo está en caos, las naciones están en caos, las familias están en caos, porque no hay una visión espiritual,
hay solo si acaso una visión natural. Y de allí el caos que existe en los gobiernos de las diferentes naciones, todas igual, amados, con líderes ciegos, dando paso a leyes que contravienen la palabra de Dios, tratando de hacer siempre un sistema humanístico que está dando lugar a que tenemos que aceptar las cosas que el hombre quiere hacer. Ahí usted tiene leyes que han dado lugar a que hayan uniones, no matrimonios, uniones entre hombres, entre mujeres, que solo hacen contravenir y que solo tratan de sodomizar el mundo. Estamos sodomizando el mundo porque no hay una visión. Los líderes están ciegos, y si nos dejamos llevar por líderes ciegos, pues caeremos todos. Nuestra posición como iglesia, nuestra posición como padres de familia, nuestra posición como esposos o como esposas, es de que nosotros roguemos que podamos ser alcanzados por la gracia de Dios, que Dios toque a esas personas, que su gracia los toque y que su mano los conduzca a nuestros gobernantes, amados. Tenemos gobernantes totalmente ciegos, erráticos, con leyes que están imponiendo a la humanidad que verdaderamente dan mucho que decir, dan vergüenza. Usted vea quienes deben de ser probos en las leyes, exoneran a los delincuentes. Quienes deben de ser probos para guiar una nación son los más corrompidos. Y no lo digo y no quiero hacer política, estoy hablando de un mensaje general de las naciones que no hacen más que considerar como cual ciego, amados, que no veía, ni tampoco buscó al Señor. Fueron sus amigos que se compadecieron de la ceguera de él, que le rogaron al Señor que lo tocase. Y ese es nuestro rol, amados, que nosotros roguemos a Cristo para que toque su gracia preciosa a aquellos que nosotros vemos que viven en oscuridad, que viven en tinieblas, que a pesar de que algún día fueron tocados algunos, tienen una visión distorsionada. Ven los hombres como árboles, porque eso es lo que está expresando el texto. Si usted ve un hombre que camina como árbol, que anda como un árbol, entonces usted tiene una distorsión de la realidad. Y si distorsiona eso, distorsionará todas las cosas, aún la misma palabra de Dios, como muchos que estuvieron dentro de la casa de Dios y se han extraviado porque han confiado en su visión natural y no han confiado en la visión que nos da el Señor por medio de su palabra. Sacan de contexto las cosas y tienen una actitud muy contraria a lo que Dios quiere. Amados, sucedió un milagro. Este milagro es maravilloso porque Jesús escupe sobre los ojos de él. Y esto es algo que es particular, amados. Es una cuestión que podía haber sido diferente, pero el Señor quiso hacerlo así. Porque el Señor pudiera haber dicho que sus ojos se abrieran con el poder de su palabra y lo hubiera hecho, pero no lo quiso hacer así. Como dijo un día, Lázaro, levántate, y Lázaro salió de la tumba con el poder de su palabra, y lo pudiera haber hecho con este ciego, pero no, él quiso escupir. Y aunque muchos cuestionen, como cual Naamán dice que se enojó con el profeta y dijo: yo diría para mí, él vendría, invocaría a Jehová su Dios,
luego pondría su mano en mi llaga y luego levantaría sus manos y yo fuere sanado de la lepra. O sea, el enfermo diciéndole al doctor la medicina que le tiene que prescribir. Queremos enseñarle a Dios, queremos decirle a Dios, porque si llueve mucho, le echamos la culpa a Dios, que está mandando mucha agua. Si no llueve, que hay mucha sequía. Si hace mucho calor, que porque hace mucho calor. Si hace mucho frío, que porque hace mucho frío. Y creemos que Dios está en un descontrol. Y no nos damos cuenta que muchas de las cosas que estamos viendo son la consecuencia de el pecado, de lo que nosotros estamos haciendo. Obviamente, los científicos dirán que la capa de ozono, atribuirán al deshielo de los glaciares, atribuirán a la órbita de la Tierra, pero nunca los científicos darán la explicación diciendo no, somos nosotros los hombres los que estamos y hemos dado la espalda a Dios, no lo buscamos, no consideramos, no clamamos, no oramos. Siempre citaré un texto del capítulo 8 de Job y dice: si te levantares de madrugada y rogares al Todopoderoso por tus hijos, aunque ellos hubieran pecado, Él tendrá misericordia, y si tu primer estado hubiera sido pequeño, tu postrer estado será engrandecido. Vuélvete al Todopoderoso en amistad con Él. La pregunta cabe al decir: ¿usted es amigo de Dios? ¿Usted tiene intimidad con su amigo? ¿Comparte con su amigo tiempo a solas con Él? ¿Sale de la aldea a solas con Él? ¿Lo contempla a Él en verdad? ¿O contempla a los hombres caminando como árboles? ¿Tiene su mirada en el mundo o tiene su mirada puesta en los cielos? ¿Tiene su consideración especial para el reino de los cielos o para el reino de este mundo o de Satanás? ¿Cuál es su posición? ¿En dónde está? ¿Su familia es una familia ministerial que está toda guiada para servir al Señor? ¿O solamente levantamos nuestras manos para pedir todos los días el pan diario y nada más, si es que lo pedimos? Su familia es una familia que intercede, que clama. Usted y su esposa se toman de la mano, se ponen de acuerdo en un mismo asunto. ¿Podemos ver la obra del Señor con los ojos que Él quiere que tengamos? ¿O vemos solamente hombres como árboles, caminando, distorsionando la realidad? Amados, el plan de Dios es otro. Lo que Dios quiere para nosotros es algo diferente. Ciertamente nosotros tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios tiene cosas preciosas en las cuales tenemos que reflexionar y aprender y darnos cuenta que Dios tiene la guía suficiente para que no nos extraviemos. Su consejo es un consejo santo, un consejo puro, es un consejo que le hace bien a toda criatura. Amados, dice que al ver que este hombre tenía distorsionada su visión, dice el verso 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Claro, amados, fiel es aquel que empezó la buena obra en terminarla. Si el Señor ve que usted tiene una distorsión, y si usted permite que Él vuelva a poner sus manos, aunque usted se hubiera extraviado por un tiempo, el Señor volverá a poner su mano sobre usted
y le permitirá que usted vea con claridad y en distancia, que usted pueda ver aún de lejos. Dice que le preguntó y ya veía de lejos claramente todas las cosas. Cuando vemos con claridad todas las cosas, es porque Dios ha vuelto a poner sus manos sobre nosotros. Porque así a veces estamos. Cuando llegamos a Cristo, estamos viendo todo menos a Cristo. Estamos criticando a todos menos a nosotros mismos. Estamos distorsionando todas las cosas. Estamos viendo para criticar, no para construir. Pero cuando estamos así, si el Señor pone las manos nuevamente sobre nosotros, entonces usted y yo podemos ver claramente todas las cosas conforme Él lo ha planificado en su vida. Se da cuenta, amados, que a pesar de que usted pueda haber recibido la vista, a veces distorsiona también, a veces invierte las cosas. Imagínese usted una persona que parezca árbol y que anda. Los árboles no andan, los árboles están sembrados, así como los hijos de Dios están sembrados, están arraigados, están edificados, están sobreedificados en Cristo Jesús. Los hijos de Dios permanecen de tal forma que no hay nada que los mueva. Ninguna palabra, ningún otro evangelio puede ser traído a nuestra vida de tal forma que nos pueda extraviar y que podamos ser llevados como todo viento de doctrina, de tal forma que pareceríamos niños fluctuantes. Creo yo, amados, que hoy debemos decir: Señor, vuelve a poner tus manos sobre mis ojos para que yo pueda verte. Porque si usted ve a Cristo Jesús, entonces su mirada jamás se va a extraviar. Si su mirada está puesta en Él, entonces usted verá lo que es recto, lo que es puro, lo que es sublime, lo que es bueno para usted y para toda persona, amados. Porque en Cristo Jesús usted verá lo mejor de lo mejor, el pan de vida, el pan bajado del cielo, el verdadero maná que sostiene nuestra alma, amados. Jesús, como le preguntó a la samaritana: si tú supieras quién es el que te habla. Oh, amados, si usted supiera quién es el que le toca día a día, usted le pediría agua que salte para vida eterna. Usted le diría: Señor, dame de esa agua. Si supieras quién es el que te habla y cuál es el don de Dios. Ese es el don de Dios. Cristo Jesús en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos, en su trabajo, en su entrar, en su salir, en su acostar, en su levantar, en la ciudad, en el campo, en todo momento. Cristo Jesús dándole vida a usted y una vida plena, porque como dijo el Señor: conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. Verdaderamente Él dice que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, no una vida de ciegos, sino una vida que pueda realmente testificar toda la grandeza de lo que es Dios en nuestra vida. La familia toda debe tener una correcta visión. Su visión debe de ser la que Dios quiere. Y Dios quiere que usted, cuando abra sus ojos, pueda ver, lo primero que pueda ver es a Cristo, no al mundo, no los árboles que caminan, sino a ese Cristo Jesús que lo va a llevar de la mano, que lo va a guiar. Mi oración es, hermanos, que si hemos distorsionado nuestra vista, hoy volvamos a tener una visión clara y de lejos, como dice aquí. Dice: y fue restablecido, que usted sea restablecido y que pueda ver de lejos y claramente.
Amados, esta es una palabra que debe conmover nuestro corazón y debe de testificar que Dios es bueno, que Dios quiere devolverle la vista. Si usted no puede ver la obra del Señor, si usted no ha experimentado el reino de los cielos en su casa, es porque usted no está viendo correctamente, porque usted está viendo hombres que son como árboles que caminan. Usted tiene una distorsión espiritual porque no ha entendido el mensaje de la cruz, porque no ha glorificado a Cristo, porque no ha seguido a Cristo, porque no está en su palabra, porque está fuera de contexto, porque su visión es en el mundo y no en las cosas de Dios. Dios nos llama a esta reflexión. Y amados, usted observe la última parte de este texto, de este capítulo. Dice, y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie. Cristo siempre, amados, enviándonos a casa, porque es en la casa en donde debemos desarrollar nuestro ministerio. Es en la casa en donde debemos consolidar la familia. Es en la casa en donde debemos rogar por los que están ciegos. Es en la casa en donde un padre de familia ruega a Dios por todos sus miembros, por todos sus hijos, por su esposa, para que Dios derrame su gracia y nos tome de la mano y podamos caminar con Él y podamos tener una mirada que no esté distorsionada, que nuestros ojos del alma puedan ver que hay un Dios glorioso, un Dios a quien tenemos que glorificar y exaltar, y que es en el hogar, amados. Dicen, no vayas a la aldea, no se lo digas a nadie. Amados, la obra de Cristo es una obra que es para la familia, para que la familia pueda expandirse, para que la familia pueda testificar. Porque ¿cómo puede ser que una madre es cristiana y las hijas no lo son? ¿Cómo puede ser que un padre es cristiano y sus hijos no lo son? O que un esposo asista a una iglesia y la esposa a otra, o los hijos van a otra, o que algunos sean de una secta religiosa y los otros de otra secta. Pues eso existe, amados, en muchas familias. ¿Sabe por qué? Porque se ha roto el principio de la autoridad, el principio de la unidad, el principio de la visión espiritual que Dios pone, porque no hemos testificado puerta adentro lo que es Cristo Jesús, lo que Cristo Jesús nos ha permitido a nosotros ver, lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros, amado. Que ya no veamos árboles caminando, que veamos a Cristo Jesús delante de nosotros cuando Él devuelva la visión y pregunta, ¿qué ves? Nosotros podamos decir, yo veo a Cristo Jesús. Mi mirada está puesta en la cruz, en la sangre de Cristo, en el dolor de Él que se dio a sí mismo por nosotros, en la obra redentora de Él. Que nuestra mirada esté puesta en el martirio que Él pasó, porque así entonces nosotros tendremos patente siempre la muerte de Cristo Jesús, para que nosotros podamos sentir esa realidad de lo que es Cristo Jesús pagando nuestros pecados por nosotros. Que la gracia de Dios, amados, que el toque especial de su gracia y su mano poderosa lo puedan conducir a usted. Y si usted ha extraviado y su vista está distorsionada, entonces que Él vuelva a poner sus manos como lo hizo nuevamente con este hombre. No solamente que lo tocó, no solamente que lo guió de la mano, sino que al ver que tenía su visión distorsionada, volvió a tocarlo, volvió a hacer algo especial, amados. Ojalá el Maestro en este día pueda tocar sus ojos del alma y usted pueda volver a ver
lo que Él quiere que usted vea, que lo vea solamente a Él. Él es en donde tenemos que tener nuestra mirada. Amados, que el Señor les bendiga en este día, que usted pueda ser bendecido en familia en este día y que todos nos pongamos a cuenta dentro de la familia, que todos podamos estar en un mismo espíritu, unidos por la gracia maravillosa del Señor, que tengamos una visión clara de la magnitud de la situación por la que está pasando el mundo, que podamos interceder por los líderes y gobernantes, que podamos orar por aquellos hermanos que están extraviados, que podamos orar por nosotros mismos para que el Señor agudice nuestra vista y la visión de la iglesia, amados, que roguemos a Dios porque pronto las cosas puedan llegar a normalizarse, pero que no sea como nosotros queremos, sino como Él tiene trazado en su plan bendito, que sea lo que Él diga, lo que Él quiera, siempre lo que Él dice es lo mejor, amado, no lo que nosotros decimos. Él siempre dará lo mejor de lo mejor, mejor de lo que usted ha pedido. Que el Señor los bendiga, mis amados. Este es su servidor. Le recuerda que Dios lo ama y yo también. Que la paz de Cristo esté en su familia, en su hogar, y que nos podamos volver a ver pronto y a estar unidos en un solo espíritu para exaltar y glorificar a Cristo Jesús. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Que el Señor les bendiga. Si el Señor no ha venido, los veo el día martes a las 8 de la noche.